El día en que todos perdieron la esperanza comenzó como cualquier otro en la mansión del millonario. El sol entraba por los ventanales enormes, iluminando pisos de mármol impecables y retratos de una familia que alguna vez había sonreído junta. Pero detrás de esa belleza silenciosa había un dolor que nadie lograba tocar. Una niña vivía encerrada en su propio mundo, y un padre poderoso, rodeado de dinero y contactos, estaba completamente derrotado. Nadie podía ayudar a su hija, y esa certeza pesaba más que cualquier fortuna. El millonario, conocido por levantar imperios desde la nada, había probado todo. Médicos famosos, terapeutas traídos del extranjero, tratamientos costosos que prometían milagros. Cada uno llegaba con palabras técnicas, gráficos, diagnósticos complejos y una mirada cargada de lástima. Y cada uno se iba dejando lo mismo: silencio, frustración y una niña que seguía sin hablar, sin mirar a los ojos, sin reaccionar al mundo que la rodeaba. La casa estaba llena de gente, pero vacía de esperanza. La niña pasaba los días sentada junto a la ventana del segundo piso, balanceándose suavemente, mirando siempre el mismo punto del jardín. No lloraba, no reía, no pedía nada. Era como si su alma estuviera detrás de una pared invisible que nadie lograba cruzar. El padre la observaba desde lejos, incapaz de acercarse sin sentir que invadía un territorio que no le pertenecía. Cada intento fallido lo rompía un poco más por dentro. Con el tiempo, la mansión se convirtió en un lugar tenso. Los empleados caminaban en silencio como si el dolor pudiera despertarse con el ruido. Nadie sabía qué hacer, y muchos ya no esperaban nada. Algunos decían que la niña nunca cambiaría. Otros evitaban mirarla porque les recordaba que el dinero no podía comprarlo todo. Fue entonces cuando llegó la limpiadora. No era joven ni llamativa. Tenía las manos gastadas, la espalda ligeramente encorvada y una mirada serena, de esas que han visto demasiado y aún así no se endurecen. Nadie preguntó mucho por ella. Para la casa, era solo alguien más que limpiaría, ordenaría y desaparecería en silencio. Nadie imaginó que esa mujer, con su uniforme sencillo y su andar humilde, estaba a punto de cambiarlo todo. La limpiadora comenzó su trabajo sin llamar la atención. Barría los pasillos, limpiaba los baños, sacudía los muebles. Pero desde el primer día notó algo que los demás habían dejado de ver: la niña. No como un problema, no como un diagnóstico, sino como una presencia viva. Cada vez que pasaba cerca de la habitación, sentía algo extraño, una especie de llamado silencioso. Un día, mientras limpiaba el pasillo, vio a la niña sentada en el suelo, rodeada de juguetes que nadie usaba. La pequeña no levantó la vista, pero la limpiadora se detuvo. No habló, no intentó tocarla, simplemente se sentó a una distancia prudente y comenzó a limpiar lentamente con movimientos suaves, casi rítmicos. El sonido del trapo contra el piso llenó el aire. Era un sonido simple, repetitivo, tranquilo. Algo cambió. No fue inmediato ni espectacular, pero la niña dejó de balancearse por un segundo. Sus dedos se tensaron. La limpiadora lo notó, pero no reaccionó. Continuó limpiando como si nada. Ese fue el primer puente invisible que se construyó entre ellas. Los días siguientes, la mujer repetía lo mismo. Se sentaba cerca, limpiaba con calma, tarareaba una melodía casi imperceptible. No exigía nada. No esperaba respuesta. Solo estaba presente. Mientras tanto, el padre observaba desde lejos con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Había visto demasiados intentos fallidos como para ilusionarse. Pero la niña comenzó a cambiar, muy lentamente. Sus movimientos se hicieron menos rígidos. A veces levantaba la vista por un instante. Otras veces dejaba caer un juguete cerca de la mujer. Eran gestos pequeños, casi invisibles, pero para quien sabía mirar, eran enormes. La limpiadora entendía algo que nadie más parecía comprender: la niña no necesitaba ser forzada a entrar en el mundo, necesitaba que alguien entrara en el suyo. Sin palabras, sin presión, sin expectativas imposibles. Un día, mientras limpiaba el jardín, la mujer llevó consigo un balde con agua y comenzó a regar las plantas frente a la ventana donde la niña solía sentarse.
El agua caía lentamente, formando pequeños riachuelos brillantes bajo el sol. La niña se acercó al vidrio. Sus ojos siguieron el movimiento del agua con atención profunda. La limpiadora sonrió apenas sin mirarla directamente. Ese día, la niña bajó por primera vez al jardín. El padre casi no lo creyó cuando lo vio. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Se quedó quieto, sin atreverse a moverse, temiendo que cualquier gesto rompiera ese momento frágil. La niña caminó despacio hacia la limpiadora y se quedó a su lado, observando el agua caer sobre la tierra seca. No habló, pero estaba ahí, presente, conectada. Las semanas siguientes fueron un proceso lleno de avances y retrocesos. Hubo días en que la niña volvía a encerrarse, días en que parecía distante. Pero algo ya había cambiado para siempre. La limpiadora no se rendía. Nunca se frustraba. Nunca mostraba decepción. Cada día era una nueva oportunidad. El padre comenzó a hablar con ella, primero con desconfianza, luego con respeto. Descubrió que la mujer había criado sola a un hijo con dificultades similares, que había aprendido a escuchar más allá de las palabras, que conocía el lenguaje del silencio. No tenía títulos ni certificados, pero tenía algo mucho más poderoso: paciencia, amor y una fe inquebrantable en el potencial humano. Poco a poco, la niña empezó a responder a estímulos simples. Una mirada, un gesto, un sonido. La primera vez que tocó la mano de la limpiadora, el padre lloró en silencio, escondido tras una puerta. Era un contacto breve, casi tímido, pero significaba que su hija estaba empezando a confiar. El verdadero milagro no llegó de golpe. No fue un momento dramático ni una escena exagerada. Fue un proceso lento, construido día a día con actos pequeños y constantes. Hasta que una tarde, mientras la limpiadora limpiaba la cocina y tarareaba su melodía habitual, la niña emitió un sonido distinto. No fue una palabra clara, pero fue intencional. Fue una respuesta. La mujer se detuvo. Respiró hondo. No celebró. No reaccionó de forma exagerada. Simplemente continuó, como si ese sonido fuera lo más natural del mundo. Pero sus ojos se llenaron de lágrimas. El padre escuchó ese sonido desde el pasillo. Sintió que el mundo se detenía. Se apoyó contra la pared, temblando, sin poder creerlo. Por primera vez en años, la esperanza dejó de doler. Con el tiempo, la niña comenzó a pronunciar palabras sueltas. Primero nombres de objetos, luego pequeñas frases. Cada logro era celebrado en silencio, con respeto, sin presión. La limpiadora seguía siendo la misma, nunca pidió reconocimiento, nunca exigió nada a cambio. Solo decía que cada niño florece a su propio ritmo, si se le da el entorno adecuado. La transformación no fue solo de la niña. El padre también cambió. Aprendió a bajar el ritmo, a escuchar, a estar presente. Dejó de buscar soluciones rápidas y comenzó a valorar los procesos lentos. Entendió que el amor no se impone, se ofrece. La mansión, antes fría y tensa, comenzó a llenarse de vida. Risas tímidas, pasos pequeños, sonidos nuevos. Los empleados ya no caminaban en silencio. Todos fueron testigos de algo que parecía imposible. Cuando finalmente un especialista confirmó que el progreso de la niña era extraordinario, el padre supo que ninguna teoría podía explicar lo que había pasado. No fue el dinero, no fue la ciencia, fue la humanidad. La limpiadora, la mujer que nadie vio llegar, se convirtió en el corazón invisible de esa casa. Y cuando un día anunció que debía irse, el padre le ofreció todo: dinero, una casa, cualquier cosa que pidiera. Ella solo sonrió y dijo que su trabajo ya estaba hecho. La despedida fue silenciosa, pero profunda. La niña, ahora capaz de expresar emociones, abrazó a la mujer con fuerza. No dijo mucho, pero sus ojos hablaban por ella. El padre comprendió que algunos encuentros no están hechos para durar, sino para transformar. Esta historia nos recuerda que a veces quienes parecen más pequeños son los que traen los cambios más grandes. Que no siempre se necesita poder, fama o dinero para lograr lo imposible. A veces basta con alguien que mire con el corazón, que escuche sin exigir, que crea cuando todos los demás ya se rindieron.
Si esta historia tocó tu corazón, recuerda que cada gesto de bondad cuenta, que cada persona tiene el poder de cambiar una vida, incluso sin darse cuenta. Y si crees en historias que inspiran, que sanan y que nos recuerdan lo mejor de la humanidad, no olvides apoyar este contenido con un like y suscribirte al canal. Porque mientras sigamos compartiendo historias así, la esperanza seguirá viva.